Doctores, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, profe. Por favor, les ofrezco excusas por la demora, pero me está fallando el internet, se me ha caído varias veces. Entonces, por favor, permítame porque tengo que enviarle también una foto a la universidad. Esto del internet es una complicación grandísima. No funcionan algunas cosas con esto. Listo, ya le envié la foto a la universidad porque... Bueno, doctores, ¿cómo han estado? Ese milagro de saludarlos, de verlos. Bien, Doctor, estábamos hablando nosotros de los delitos, o no, mejor de los bienes jurídicamente tutelados en el título 1 del libro segundo del Código Penal, o nuestra ley 599 del año 2000. Y hablábamos de la vida. Ayer estuvimos hablando del concepto de lo que es la vida, del concepto de lo que es la vida dependiente, la vida independiente. Pero todo esto para saber que ese bien jurídicamente protegido es el derecho fundamental más importante que tenemos nosotros como seres humanos. Por eso, tanto nuestra norma superior como nuestra norma legal protege este derecho fundamental. Nosotros hablábamos o hemos dicho a través de nuestras clases de derecho penal que la Constitución Política de 1991 se crea y es garante fundamental de los derechos de cada uno de nosotros. Es garante fundamental de la dignidad humana. Y al ser garante de estos derechos fundamentales que están estatuidos, que están tipificados en nuestra Constitución Política a partir del artículo 11, que es el derecho a la vida, y hasta el artículo 41, pues existe esa protección fundamental al derecho a la vida y hacemos referencia también a la protección de otros derechos fundamentales inherentes al ser humano, ¿cierto? Por ejemplo, también acá dentro de este título primero nos indica o nos está comunicando que el cuerpo, la integridad física de cada uno de nosotros también es importantísima esa protección. Y entonces la Constitución Política en estos derechos fundamentales trae esa protección a la vida. Y como es de 1991, nuestra norma penal es del año 2000, la ley 599, o nuestro código penal es del año 2000, se hizo con base en la Constitución Política y por ende viene a ser una protección de los derechos fundamentales tanto de la sociedad, nos indica la Constitución Política, como de la dignidad humana de las personas que intervienen en un proceso. De igual manera, cuando ustedes vean ya, o no sé si ya hayan visto su procesal penal, creo que no, la ley 906 del 2004 también se hace con base en la Constitución Política y es garante también de esos derechos fundamentales. Por eso se protegen, ¿cierto? Estos derechos fundamentales se van a proteger. En la ley 906
al principio dice garantías procesales y enumera alrededor de 27 garantías procesales. Cuando ustedes vean el derecho procesal penal, se van a dar cuenta que estos derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, todo esto son derechos fundamentales que nuestra norma constitucional y nuestra norma penal de igual manera protegen. Y ya para terminar nosotros de ver lo que es la vida dependiente, independiente que ya vimos nosotros, pues vamos a ver acá qué hace parte de esa integridad personal, que hace parte de la situación del título primero que nos habla de esa integridad personal. Es decir, que también ese concepto de integridad personal está protegido por nuestra norma constitucional y por nuestra norma legal. Entonces, también la integridad personal como derecho fundamental viene a proteger las condiciones físicas de cada uno de nosotros, viene a proteger las condiciones psíquicas y morales de cada uno de nosotros, y estas condiciones hacen parte de esa integridad personal. Sin embargo, la tutela de este bien jurídicamente protegido la debemos tomar desde dos puntos de vista, desde dos ángulos, desde dos perspectivas, para poder saber cómo está conformada nuestra integridad personal. La primera situación es mirar la integridad física, ¿cierto? Esa integridad física que nosotros tenemos. Y acá es cuando se afecta por la conducta desplegada por el sujeto activo de la conducta punible, se afecta la integridad física, la integridad humana y la integridad de su cuerpo. Por eso se denomina integridad física. Se afecta prácticamente la integridad de su cuerpo, la estética de ese cuerpo, el funcionamiento de pronto de ese cuerpo, es cuando se causa un daño a esa integridad física de cada una de las personas. Entonces, esa es la integridad física que protege nuestra constitución política y nuestra norma legal. Por eso existen, a partir del artículo 111 del Código Penal, existen lo que se llaman o están tipificadas ahí como lesiones personales. Pero estas lesiones personales se pueden causar al cuerpo o se pueden causar a la parte psicológica o moral de una persona, ¿cierto? Entonces, esas lesiones personales pueden ser físicas o pueden ser psicológicas o morales. Ya hablamos de lo que es la parte de la integridad física. Vamos a detenernos un poco también en hablar de la integridad psicológica y de la integridad moral cuando es afectada por el despliegue de una conducta nociva, dañosa hacia la parte psicológica de la persona. Para el derecho penal, la conducta punible puede afectar en algunos eventos la estabilidad emocional de una persona, la estabilidad emocional del ser humano, del individuo. De igual manera, se da o se representa en que por ese actuar de esa persona, la otra puede adquirir alguna enfermedad o algunas secuelas como consecuencia de algunos atentados. Claro, si una persona se lesiona en su cuerpo, se le estará causando una lesión en su integridad física, pero a la vez, y dependiendo la lesión de su cuerpo, lo irá a afectar emocional o psicológicamente. Entonces, mire que también puede existir en un mismo individuo esta afectación tanto física como psicológica. Una persona que se le cause un daño, por ejemplo,
se le cause un daño en un miembro, ¿cierto? En una mano, que se le quite una mano o algo, si bien es cierto, se le está causando una lesión física, también esto contribuye para que esa persona se pueda enfermar psicológicamente. Cuando una persona es accedida carnalmente, de acuerdo al artículo 208 del Código Penal, se está causando un daño en la parte física de la persona, y esta persona de aquí en adelante pues irá también a tener o a causarse algún daño psicológico moral, porque no es de fácil comprensión el hecho de acceder a una persona utilizando la fuerza o la violencia o colocándola en estado de indefensión o en estado de inferioridad. Cuando no es por consentimiento, pues viene a vulnerar también la parte psicológica y la parte física, ¿cierto? El hecho de acceder a una persona sin su consentimiento. Eh, y más si se utiliza la fuerza o si se utiliza la violencia y se comete esta conducta punible, la persona irá a quedar con esa secuela psicológica y física. Miramos también, por ejemplo, en otros delitos como el secuestro. En el secuestro el secuestro, déjenme recordarles que es un delito aberrante y es un delito de conducta permanente. Nosotros hablábamos y hemos dicho que la conducta permanente es porque la vulneración de ese derecho dura durante el tiempo en que se encuentre secuestrada la persona, ¿cierto? Entonces, por eso es de conducta permanente. Permanece en el tiempo hasta que esa persona sea liberada, hasta que esa persona sea rescatada o hasta que esa persona recobre su libertad. Durante ese tiempo, pues entonces, por eso se denomina que es un tipo penal de conducta permanente, dura en el tiempo. El hecho de estar una persona secuestrada, pues sufre su integridad física y sufre su integridad moral. ¿Sí ven? Entonces eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Cuando a una persona también se le infringe, por ejemplo, torturas, ya hay muchas personas que le infringen torturas a otras para que vayan y digan lo que no conocen, para que vayan y digan algo adverso a los hechos, para que vayan y den su testimonio diferente, entonces lo torturan, o para sacarle alguna información lo torturan. Entonces también miren que causa un detrimento en la parte física y en la parte moral de esta persona. La situación de la violencia intrafamiliar es uno de los temas que se ha incrementado muchísimo en este tiempo de pandemia, porque existe la violencia intrafamiliar, la violencia contra su cónyuge, la violencia con quienes ocupan o con los que hacen parte de esa unidad familiar. Cuando una persona es violentada dentro de su hogar, pues sufre su cuerpo y de igual manera su situación psicológica y su situación moral. Entonces, por eso nuestra constitución política y nuestra constitución, nuestra norma legal protege estos derechos fundamentales. Es importante tener en cuenta y sobre todo el derecho primordial, importante, supremo, que es el derecho a la vida. Debemos tener en cuenta también nosotros, doctores, cuando nos indiquen o nos den o confíen en nosotros la defensa técnica de una persona, debemos hacer un estudio honesto, hacer un estudio responsable, porque el hecho de dejar privar de la libertad, el hecho de restringirle la libertad a una persona siendo inocente, pues mire que es gravísimo, porque yo comparo la restricción de la libertad con el artículo 11 de la Constitución Política, que es el derecho a la vida. Estar uno privado de la libertad, así sea por unos minutos, es estar muerto en vida. Ahora, si no somos responsables y no llevamos a cabo esa defensa con la mejor honestidad
y con el mejor decoro posible y la indagación, la investigación, y dejamos privar de la libertad a una persona que es inocente, pues estamos cometiendo una equivocación grandísima y estamos llevando o privando de la libertad a una persona que de pronto es inocente. Eso sucede y en nuestra realidad nosotros sabemos que hay muchas personas privadas de la libertad y que son inocentes. Entonces, doctores, el derecho no es solamente para decir que uno es abogado. El derecho es para cumplir con esa axiología que tiene y que es inherente a cada uno de nosotros, esos valores fundamentales que tenemos nosotros, esa responsabilidad, esa honestidad que tenemos nosotros cuando nos hacemos cargo en la defensa de cualquier derecho inherente a cada persona. Entonces, ojo con ello, doctores, no por recibir cualquier cantidad de dinero, nosotros seamos irresponsables en la defensa técnica que vayamos a hacer y que quien nos la concedió confía al 100% en esta situación. Entonces, mucho cuidado con esto, que son delitos que son recurrentes, son delitos que se presentan a diario, estos delitos contra la vida y contra la integridad personal. Hablando ya o haciendo un recuento de lo que es la vida, de lo que es la vida dependiente, la vida independiente, de lo que es el concepto de integridad personal, porque de esa manera es que nosotros vamos a llevar a cabo este módulo del derecho penal especial. Primero que todo debemos conocer qué es la vida, qué es el concepto de integridad personal, es decir, explicar cada uno de estos tipos penales. Más adelante, cuando entremos nosotros al genocidio, vamos a explicar en qué consiste el genocidio, para después iniciar esa estructuración, para después iniciar esa aplicación del derecho penal a cada uno de estos tipos penales del artículo 101 hasta el 467. Con ello, pues he terminado de explicar este primer título que hace referencia a la vida y a la integridad personal. Para dar inicio, doctores, a la explicación y estructuración de nuestro primer tipo penal, conocido como el genocidio. Yo les indicaba cuando leímos el contenido programático, doctores, que pues en el contenido programático están algo otros tipos penales, no el genocidio, pero nosotros vamos a estructurarlo, vamos a saber qué es el genocidio y vamos a darle una explicación clara para que tengamos en cuenta nosotros que hace referencia al genocidio. El genocidio está tipificado en el artículo 101 del Código Penal y en el título 1 del Código Penal. Entonces, como es importantísimo y vulnera derechos fundamentales como el derecho a la vida, entonces nosotros podemos indicar que el término de genocidio fue acuñado, el término de genocidio se dio por primera vez, el término de genocidio se conoció por primera vez por Rafael Lemkin, que es un polaco judío, y más o menos en el año 1900 a 1959 esta persona trabajó con esta situación de genocidio, porque el genocidio se ha presentado durante todo el desarrollo de la historia y durante todo el desarrollo del derecho penal. Se han dado, se han producido algunos genocidios de alta trascendencia. Entonces, dice que el genocidio se viene a constituir en esa intención, ojo, en esa intención por parte del sujeto o por parte de los sujetos activos que van a cometer ese delito de genocidio. Entonces es la intención que tienen esas personas de destruir de manera generalizada o sistemática
total o parcialmente nos indica esa destrucción total o parcialmente una nación, un grupo étnico, un grupo racial, un grupo religioso, sin importar que las conductas o este delito se cometa en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Entonces, miren acá ya algunos de los requisitos fundamentales e importantes. El genocidio es esa intención que tiene una persona o varias personas de destruir un grupo, pero ojo, ese grupo tiene que estar legalmente constituido. Tiene que estar legalmente constituido. Por ejemplo, el grupo del LGTBI, ¿cierto? Es un grupo que está realmente constituido y legalmente organizado y que cumple con unos requisitos constitucionales y legales. Entonces, una persona que le tenga animadversión o varias personas que le tengan animadversión a este grupo LGTBI y que su intención sea destruirlo de manera total o de manera parcial, ya se está tipificando el genocidio, porque ahí nos indica que es la situación de destruirlo de manera total, sistemática o parcial. Cuando hablo de sistemática, es que esa destrucción puede durar en el tiempo. Entonces, si dura en el tiempo y de acuerdo a la clasificación que hemos tenido nosotros de los tipos penales, ese tipo penal será ¿qué tipo penal? Si dura en el tiempo. Acabé de explicar eso hace un momentico. Cuando una conducta punible dura en el tiempo, ¿qué clase de tipo penal es? Conducta permanente. Permanente. De conducta permanente. Entonces el genocidio también puede ser porque nos habla de que se destruya ese grupo total o parcialmente de manera temática. Entonces ahí estamos mirando que en eso se está tipificando el genocidio. Vale aclarar, si se cumple la destrucción o, por ejemplo, el homicidio con alguno de los miembros de ese grupo, ya se está tipificando la conducta punible. Ojo con ello. No necesariamente se requiere que se destruya el grupo totalmente, no. A uno de sus miembros, si se le causa algún daño, si se le causa, se le quita la vida, ya se está tipificando el homicidio, el genocidio. A veces me confundo con el homicidio, ustedes me ayudan a aclarar porque la mente se me va para el homicidio. Y Doctor, tengo decía, una pregunta. señor, En el caso cuando el artículo 101 que nos señala que el genocidio prácticamente es el que destruya total o parcialmente, cuando nos referimos parcialmente sería de dos personas o más. ¿O cómo podemos doctor, yo, conocer? yo les acabo de decir que se tipifica la conducta punible inclusive cuando se le quita la vida a una sola persona que haga parte de ese grupo, Ujú. ¿cierto? Si son dos o más, pues acá se Entonces, está destruyendo parcialmente, Ok, ¿vale? Se perfecto. está parcialmente. Por eso dice total o parcialmente, ojo, doctores. Y sistemáticamente, sistemáticamente es que no solamente con una misma acción se destruye todo ese grupo. Pueden varias personas o una persona sistemáticamente ir causándole daño a ese grupo. Y ahorita miramos los 5 presupuestos o los 5 requisitos para que se tipifique ese genocidio. Sistemáticamente es que puede durar mucho tiempo esta persona o estas personas quitándole la vida a ese grupo, lo que hablábamos nosotros del grupo de LGTBI, muchas personas le tienen animadversión a esta clase de personas, doctores, la constitución política permite, ¿cierto?, la sexualidad de las personas, nosotros no podemos intervenir, no podemos coartar, no podemos coaccionar
a estas personas por el hecho de tener una sexualidad diferente a la nuestra y muchas cosas más y muchos grupos más. Hay personas que le tienen animadversión a las personas de color. Doctores, son personas igual que nosotros. Son personas que tienen las mismas calidades y cualidades que una persona blanca. Lo que sucede en Estados Unidos, este señor que acaba de salir le tenía animadversión a la gente de color. Doctores, eso no puede ser ya en pleno siglo XXI. No puede ser eso así. Entonces, todavía, y se dio, doctores, y por eso se tipifica, por eso se incorpora dentro de nuestra norma penal la situación del genocidio. Su origen proviene de los vocablos, yo estoy trabado, de los vocablos griegos y latinos respectivamente. Genos, ojo, genos, con G, no con S, con G, genos, por si, genos, que significa estirpe o linaje, y sidio con C, sidio, que significa matar. Genocidios, genos. Bien. Se dice que, Doctor, señora. doctor, ¿el genocidio puede ser una conducta permanente? Sí, claro. Por eso le digo que, le indicaba, doctora, que nos indica que la intención de destruir de manera generalizada, sistemáticamente, total o parcialmente un grupo legalmente constituido. Cuando yo hablo de sistemáticamente, busquemos si quieren el sinónimo de sistemático. Sistemático es poco a poco, ¿cierto? Poco a poco se está destruyendo. Entonces, poco a poco esa conducta, ese delito dura en el tiempo. Por eso les hice la pregunta anterior, que qué clase de tipo penal, y es un tipo penal de conducta permanente. Todos los tipos penales que duren bastante en el tiempo y que se estén lesionando estos derechos fundamentales es un delito de conducta permanente. Por ejemplo, el secuestro. Doctor, el feminicidio. El feminicidio, no, ojo, depende, porque si con anterioridad, doctora Gidis, si con anterioridad al feminicidio se ha cometido una conducta de violencia intrafamiliar, de maltrato a esa persona, pues esto mire que ha durado en el tiempo estas lesiones personales, este maltrato a esa persona, y después se procura el feminicidio, que ese también es otro tipo penal muy importante que vamos a determinar, pues miramos si su violencia duró en el tiempo. La tortura, en algunos casos la tortura, doctores, también se da en varios tiempos. El acceso carnal tipificado en el artículo 205 del Código Penal, acceso carnal violento o acceso carnal utilizando o colocando a la víctima en condición de indefensión o de inferioridad. Si se hace varias veces, pues entonces es un tipo penal de conducta permanente. Cuando se deja, y ustedes se han dado cuenta, el acceso carnal, sobre todo en los niños menores de ambos géneros, que algún familiar los abusa o los accede carnalmente durante mucho tiempo hasta que descubren que ha venido siendo así, pues es un tipo penal de conducta permanente. Entonces, decimos que el genocidio, a pesar de que lleva muy poco tiempo o es muy reciente, decimos que la realidad histórica nos ha enseñado en la práctica o ha tenido lugar desde tiempos remotos. Inclusive el genocidio se ha presentado casi desde el mismo origen de la humanidad, ¿cierto? Desde tiempos remotos. Por ejemplo, si nosotros vamos a mirar la guerra de Troya, fueron unas persecuciones sufridas por los judíos en el Antiguo Testamento.
esa persecución de esos primeros cristianos por parte del Imperio Romano. Entonces, mire que acá hubo la destrucción de esos judíos, que inclusive hoy en día también podemos mirar la destrucción de estas personas en la actualidad. Casos de genocidio a nivel mundial es cuando integrantes del pueblo judío recuerdan lo que hizo, se me olvida este personaje que destruyó a los judíos y que quería Hitler. una, ¿cómo? Y que quería una raza espectacular, una Hitler. raza de un Hitler, profe, Hitler. Hitler. Sí. Listo, gracias. Y que quería una raza espectacular de 1,90, blanca, de ojos azules, musculosa, etcétera. Entonces, mire que ahí se está presentando el genocidio. De manera reciente, nosotros vamos a mirar que la destrucción que hubo de la etnia Tutsi, creo que es la etnia Tutsi de 1994, Sí, eso fue entre de los 1994 por parte de la etnia Hutu. Entonces eso se dio. También en Ruanda se han presentado o se presentaron últimamente algunos genocidios. Doctor, Señora, qué pena todo ahora molestarlo. Yo le levanté la mano y usted no me da ay, la palabra, entonces yo me qué le meto. pena. Dale. Profe, la matanza de los pueblos indígenas en América por parte de los conquistadores europeos, ¿se puede considerar genocidio, profe? Claro, claro, porque mire que esa es una raza que estaba habitando nuestro país. Hablemos de nuestro país. Llegaron los españoles y acabaron con los indígenas de nuestro país. Doctora allí, no importa. Lo que sucede es que me concentro tanto acá que no miro acá a quién me está levantando la mano. Pero tranquila, me puede interrumpir las veces que sea para estos aportes que son importantes. Bien. De igual manera, los miles de bosnios que han sido destruidos por parte de las fuerzas militares y paramilitares en la antigua Yugoslavia, genocidios de estos musulmanes, ¿cierto? Entonces, esos vienen a constituirse en el genocidio. Todos los grupos que se destruyan, pero que estén legalmente constituidos, ya sea parcial o totalmente, ya sea de manera sistemática, entonces se vienen a constituir en esos genocidios. Bien, entonces, a través de la historia y últimamente y muy reciente, pues se ha venido mirando que esta conducta delictiva se ha presentado en diferentes partes del mundo y a través de la historia. Entonces, es que últimamente los grupos defensores de los derechos humanos, las diferentes convenciones de derechos humanos que se han llevado a cabo, por ejemplo, como el Tratado de Roma, Italia de 1998, que se llevó a cabo en La Haya, es para eso, para que se castigue a la persona o a las personas que cometan genocidio, a las personas que destruyan total o parcialmente ese grupo realmente constituido. Y entonces se inicia con ese Tratado de Roma en Italia. En los Países Bajos también se lleva a cabo un acuerdo para la protección de estos derechos fundamentales de estos grupos legalmente constituidos. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional también protege y castiga de manera severa a las personas que cometan esta clase de genocidios. Y otras más que se han dado. Por ejemplo, la ley 7, ¿qué es? La ley 742 de junio del 2002 declara exequible una sentencia de la Corte, que es la sentencia 578 del 30 de junio del 2002.
y que exceptúa el genocidio de los crímenes de guerra, exceptúa el genocidio de estos crímenes que se puedan llevar a cabo en un conflicto armado, pero que de igual manera, tanto unos como otros los viene a proteger la ley de los diferentes países donde se hayan cometido, donde se cometan esta clase de conductas por parte de algunos grupos o por parte de una sola persona. Ojo, el genocidio puede ser cometido por una persona o puede ser cometido por dos o más personas. Cuando yo hablo de dos o más personas, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya le doy la palabra, doctor Ricardo. Cuando hablo de dos o más personas que se concertan, que se unen o que acuerdan terminar un grupo legalmente constituido, o cuando se concertan dos o más personas para cometer una conducta punible, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Cómo se les denomina a estas personas que se concertan? Concierto para delinquir, profe. ¿Coautoría, profe? Coautoría, muy bien, coautoría. Ojo, porque acá vamos a aplicar mucho de lo que vimos nosotros en penal general. Entonces, en la medida que vamos... Yo tenía una pregunta. Permítame, doctor, ¿quién me habla? Tenía la mano levantada antes que Ricardo. Nata, bueno, hay 4 personas que tienen la mano levantada. Señora. Bueno, su merced habla pues del grupo legalmente constituido. Pues por ejemplo el grupo LGBTI, el AFRO, el ESNA, el RAISAL. No le oigo, doctora, ¿sí? Me habla más duro porque no le oigo. Espere, su merced habla de los grupos legalmente constituidos. Habla del grupo LGBTI, de los grupos étnicos, de los raizales, de los afrocolombianos, ¿verdad? Sí. Acabo de explicar algo, pues creo que hacia eso apuntaba mi pregunta, que lo tuvo en cuenta. Sin embargo, las FARC es un grupo legalmente constituido que tiene niños y jóvenes dentro de sus grupos, Ese no sería genocidio, ¿por qué? Ojo, doctora, nunca me diga a su merced que las FARC ¿por qué son qué? Ojo, nunca me diga su merced que las FARC son un grupo legalmente constituidos. Nunca. ¿No? Esos son al margen de la ley, doctora. Nunca. Legalmente constituido es que las normas, leyes de nuestra república lo tipifiquen como un grupo legalmente constituido. Si quiere, leamos el artículo 101 y verá que nos indica cuáles son esos grupos. Grupos políticos es legalmente constituido. Grupo religioso es legalmente constituido. Profe, ¿y los que están desmovilizados, no cree que es un grupo constituido? No, ya están desmovilizados individualmente, doctora. ¿O es que han conformado un grupo de desmovilizados? No, no están, simplemente cada uno de ellos se desmovilizó independientemente, cada uno vive en un domicilio diferente y no están legalmente constituidos como grupo que se ha desmovilizado. Bueno, pero es que mi pregunta profe, pero ellos... Perdón, es que mi pregunta va más allá del que sea considerado al margen de la ley, sino que dentro de sus grupos tenga niños, tenga madres, ¿sí? Que no pues de alguna manera directa o indirecta ingresaron a ese grupo y no tuvieron otra opción. No, doctora, no. Profe, y aquellos que están desmovilizados ya tienen un grupo político y están siendo perseguidos y los están matando. Ojo, doctoras, estos desmovilizados ya conformaron un grupo político. Si ya conformaron un grupo político legalmente aceptado por las instituciones nacionales, pues si se comete ahorita se estaría cometiendo un genocidio, ¿cierto? Contra esos grupos. Pero lo que me acaba de decir la doctora, no, las fuerzas irregulares, que son los grupos armados al margen de la ley, puede que estén constituidos y organizados dentro de esa organización, pero legalmente no están aceptados por nuestras normas constitucionales ni legales, porque son al margen de la ley, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar esa situación. Bien. Gracias. Bueno,
desde el punto de vista normativo, la incorporación del delito de genocidio en nuestro ordenamiento penal colombiano se instituyó, se incorporó, se relacionó mediante la ley 589 del 2000. Y esa ley la tenemos que leer, doctores. Doctor, Esa escúcheme, ley, señor, doctor Alejandro. también me genera una inquietud, es que tenía levantada la mano, pero creo que también hay otro compañero que la tenía levantada primero Sí, que yo. dale, dale. No, pues que prosiga el compañero Ricardo, que era el que tenía la mano levantada. Muchas gracias. No, es que yo sí procuro no interrumpir de esa manera. Dale, doctor. No, miren, es que efectivamente uno de los genocidios que se ve en Colombia sí es con la desaparición de la Unión Patriótica en su momento. ¿Sí? Pero mi pregunta va es, esos delitos o ese genocidio, ¿cómo se concorda con los delitos de lesa humanidad? ¿Sí? Porque digamos, ahí es donde, por ejemplo, quieren que sea un genocidio, por ejemplo, la muerte de Luis Carlos Galán, pero ese no era un grupo constituido, sino finalmente era un caudillo, ¿sí? Entonces, ahí me queda la duda, ¿sí? Cuando digamos, ¿cómo, digamos, o cómo se asemejan con los delitos de lesa humanidad el genocidio? Ahí me queda como la... Es que el genocidio es un delito de lesa humanidad. Ojo, y la situación del homicidio de Luis Carlos Galán, ojo, Luis Carlos Galán pertenecía a un grupo político realmente constituido, ¿sí o no? O Luis Carlos Galán era independiente, o sea, solito estaba haciendo campaña. No, Luis Carlos Galán hacía parte de un grupo político y ahorita vamos a mirar en el concepto de genocidio, vamos a mirar que él hacía parte de un grupo político, ¿vale? Y el genocidio es un delito de lesa humanidad. Ah, ok, es un delito. Aló, doctor, el doctor Alejandro. Aló. Perfecto. No, estoy ocupado en clase, hermano, qué pena. Bueno. Señor, qué pena con usted. Cuénteme. No, no se preocupe, doctor, tranquilo. Bueno, ya como han hecho énfasis, yo creo que los colegas, los compañeros, en la destrucción total o parcial de un grupo étnico, social o religioso, a mí sí me genera una inquietud, digamos en el sentido de que una persona esté desplegando una conducta punible contra, digamos, una persona, pero que este sujeto activo, el agente que comete esa conducta, desconoce totalmente que esa persona pertenece a un grupo social o político, estaría, o sea, incurriendo en un error de tipo. No, doctor, ojo. Por eso le dije yo al principio, es que pongamos cuidado bien. Al principio les dije que es la intención que tiene una persona o varias personas de destruir parcialmente un grupo legalmente constituido. Es la intención. Pues la persona no sabe y tiene la intención es de acabar con la vida de esa persona, pero no sabe que hace parte de un grupo. Es esa intención que se tiene y el conocimiento que se tiene de ese grupo. Por eso le digo, es la persona o las personas que le tienen animadversión a ese grupo o a esas personas que conforman ese grupo. Por ejemplo, la persona que le tenga animadversión, como les indico, a las personas de color, inician y tienen esa intención de acabar con esas personas de color, ya sea parcial o totalmente, inician en el tiempo a destruir o acabar con eso, lo que ocurrió acá en Colombia, pero como todavía no está tipificado el genocidio, lo que me acaba de explicar el doctor del M19, ellos hacían partes a un grupo legalmente constituido y la intención de los otros políticos era destruir a este grupo. Si yo no conozco, doctor, que existe un grupo y que no tengo la intención de destruir el grupo como tal, total o parcialmente si se destruye una sola persona, pero si yo no tengo conocimiento, estaría cometiendo un homicidio, doctores, ¿vale? Bien. Entonces les indicaba que la incorporación del genocidio es muy reciente. Mire que en Colombia se dio mediante la ley que se me olvidó. ¿Cuál ley? 599. 589. ¿Cómo? ¿Cuál ley?
589 del 2000. 589 del 2000, ojo. Y sin dejar de conocer que a nivel mundial, doctores, se tipificó a nivel mundial como genocidio, como un delito autónomo independiente en 1948, como consecuencia de los delitos cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de 1948 se tipifica por primera vez en algunos países como genocidio. En Colombia con la ley 589 del 2000. Profe, No vayan a confundir la ley 599, es la ley 589. Si quiere alguien, búsquela y verá que ahí tipifica el genocidio y los delitos de lesa humanidad. Señora. Disculpa, yo tengo una pregunta. Tengo entendido que el encargado de juzgar este tipo de delitos es la Corte Internacional. Pero entonces en Colombia... Doctora, en Colombia lo juzga la ley penal colombiana. Dale. Ojo, claro, ya la Corte Internacional irá a juzgar de algunas situaciones que se salgan o evadan la justicia penal colombiana. Ojo con ello, ¿vale? Bien. Bien, esto es más o menos lo que se tiene que hablar de lo que es el genocidio. Ahora sí, doctores, alguien que contribuya, me colabore, me ayude a leer el artículo 101 y vamos a mirar que esto que se ha explicado así a grosso modo, pues lo terminamos de aclarar. Artículo 101. Y ahí artículo 101, título 1. Delitos contra la vida y la integridad personal. El genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley por razón de su pertenencia al mismo, ocasionará la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 30 a 40 años. Número 1, dice, lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. Número 2, embarazo forzado. Número 3, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Sí. Numeral 4, tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Numeral 5, traslado por la fuerza del niño del grupo a otro grupo. Listo. Con esto terminamos de aclarar y de tipificar el genocidio. Ojo, ahí nos indica unos grupos. Habrá otros que se les escapa a la norma, ¿no? Pero de igual manera, algunos tipos penales tienen unos elementos normativos que debemos saber. Dentro de este tipo penal de genocidio existen elementos normativos que es que nos indican, nos expresan, nos aclaran, nos dan un mejor conocimiento de qué manera y cuáles son esos grupos. Por ejemplo, nos habla del grupo nacional. De manera tradicional se entiende como el conjunto de personas que componen una nación, ¿cierto? Entonces, sí, acá nos habla de ese grupo nacional, nos habla de un grupo étnico. Entonces, es una explicación que nos da de ese grupo étnico, la colectividad que se diferencia, ese grupo étnico normalmente por la sociedad, hablemos hegemónica, que existe dentro de ese grupo étnico en razón de conservar de pronto su territorio, de conservar de pronto sus costumbres, de conservar de pronto su lenguaje, su cultura, su situación jurídica, su situación ancestral y sus usos y sus costumbres. Entonces es un grupo que realmente cumple con unas normativas y con unos requisitos y presupuestos que lo vienen a dar como un grupo que es protegido por nuestra norma constitucional y por nuestra norma legal. El grupo racial, entonces individuos que se identifican de manera
permanente, de manera preponderante, por poseer características, por ejemplo, físicas diferentes. Si nosotros hablamos de las personas de color, pues tienen algunas situaciones físicas diferentes, el mismo color, ¿cierto? La misma contextura física en algunos casos, la situación genética que tienen dentro de la región donde se desarrollan estos grupos. Los grupos religiosos. Recuerde que nuestra constitución política de igual manera dice que habrá libertad de cultos. Entonces, con esto se ha dado una serie de grupos religiosos que nosotros conocemos en nuestro país fuera del católico. Se dan otros grupos religiosos que profesan, dicen que una religión diferente, pero también admiran a un ser supremo, ¿no? Entonces, ya viene a ser esos grupos que están legalmente constituidos y que la constitución política les ha dado esa autonomía para que se puedan desarrollar y para que puedan permanecer y puedan trabajar dentro de su religión. Los grupos políticos, ni qué hablar de los grupos políticos. Colombia es uno de los países que más grupos políticos ha tenido. Anteriormente conocíamos el Partido Conservador y el Liberal. Hoy hay miles de grupos, que el Partido Verde, que el Partido Azul, que el Partido no sé qué, que toda esa situación. Pero mire que están realmente ilegalmente constituidos. Pueden actuar. No es prohibido el hecho de que estos grupos inicien con la política o con su trabajo que tengan o su función o su rol que tienen dentro de ese partido. Están legalmente constituidos, ¿cierto? Entonces ese grupo que demuestra que realmente está constituido. Esos son algunos elementos normativos, es decir, nos explican exactamente cuándo se puede cometer la conducta de genocidio en estos grupos realmente constituidos, real y legalmente constituidos, no ilegal, sino legalmente constituidos. Entonces, cuando se presente la destrucción parcial o total de estos grupos, pues estará tipificando el genocidio. ¿Qué más podemos hablar de ello? Creo que ya, entonces ahí están los 5 numerales mediante los cuales se va a tipificar esta conducta punible. Ahí nos dice que cause una lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, un embarazo forzado. Ese embarazo forzado, ¿cómo será? ¿Cómo lo identifican ustedes, doctores, ese embarazo forzado a ese grupo? ¿Producto de una violación? ¿Quién más? ¿Cómo identifican ese embarazo forzado? Pues cuando se habla de forzado es que no hay consentimiento, ¿no? Para tener primero que todo las relaciones sexuales, no hay ese consentimiento y lo hará mediante la fuerza. Entonces, será ese embarazo forzado, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción parcial o totalmente del grupo, ¿cierto? Tomar medidas distintas a impedir los nacimientos, es decir, interrumpir los embarazos. Recuerden que la interrupción del embarazo, si no cumple con los requisitos 3 de la sentencia 355 del año 2006, pues estaría tipificando otro delito que es el aborto, que del cual vamos a hablar más adelante, ¿cierto? Entonces fácilmente se puede advertir que cuando se cometan esta clase de conductas punibles contra estos grupos, pues entonces se estará tipificando o se estará plasmando el tipo penal o el delito de genocidio por haber destruido parcial o totalmente este grupo que está legalmente constituido. Bien, ahora, como ya sabemos, ya conocemos qué es el genocidio, vamos a aplicar ahora sí los conceptos que tenemos nosotros de derecho penal.
En el genocidio vamos, o en todos los tipos penales, vamos a iniciar primero con el despliegue de esta conducta negativa por parte del sujeto activo, cuál bien jurídicamente protegido se está vulnerando de ese grupo legalmente constituido. ¿Cuál? La vida, la vida. La vida. ¿Qué más? No. Doctores, yo les hablé del bien jurídicamente protegido en derecho penal. La ¿Qué bien? integración personal. La vida, la integración, la integridad personal. ¿Qué más? Doctores, leamos nuevamente el artículo y leamos los numerales. Con eso nos damos cuenta que no solamente la vida y la integridad personal, muchas cosas más se pueden estar dando acá de acuerdo al bien jurídicamente tutelado. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, me da el favor? Claro, con todo gusto. Con el despliegue de la conducta negativa, es decir, con la destrucción parcial o total por parte del sujeto o los sujetos activos de la conducta punible, ¿qué bienes que están siendo protegidos de ese grupo se destruyen o se les causa un daño? Ese es el bien jurídicamente protegido que se destruye. ¿Cuáles bienes? Ya me dijeron, la vida, la integridad personal. Miremos. La integridad moral también. La La integridad moral, moral. la moral. psicológica, la física, profe. La La libertad, liber- integridad y formación sexual. También, perfecto. ¿Qué más? La autonomía personal, la autodeterminación, la integridad de sus, ¿cómo se llama? De sus integrantes. Entonces, miren que hay que mirar qué bienes jurídicamente protegidos fuera de los que... Lo que sucede es que el título es como... el título que está ahí es como el título general, pero fuera de eso se pueden desprender otros bienes jurídicamente protegidos y por eso debemos leer muy claramente cada uno de los artículos, porque en la integridad o integridad y formación sexual de las personas de esos grupos también, de acuerdo a uno de los numerales. Si quieren, leamos nuevamente el artículo despacio para poder hacer esa estructuración de este tipo penal. A mí lo que me interesa es que quede claro, doctores, porque este tema de la estructuración o de los delitos en particular o del derecho penal especial es mirar que nos quede claro más o menos esa explicación de lo que es el genocidio, esa explicación de lo que es el homicidio, de lo que es el hurto, de lo que es el lavado de activos. Primero que quede claro el concepto de ello y segundo miramos la estructuración, cómo bueno, ahorita miramos los sujetos que intervienen, la conducta, toda esa situación. Leamos nuevamente el artículo. A ver, quiero oír la voz de una señorita. El artículo 101. Listo, artículo 101, genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley por razón de su pertenencia al mismo, ocasionara la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 480 meses a 600 meses. Y bueno, ahí establece las multas. La pena será... Bueno, con el mismo propósito se cometieran cualquiera de los siguientes actos. 1. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Permítame ahí, doctora. Lesión grave a los integrantes del grupo. Esa lesión, como les indicaba anteriormente, puede ser una lesión física o una lesión psicológica o moral. Bien, segundo. Segundo, embarazo forzado. Los embarazos forzados, ya hablamos de que hacen relación más o menos al artículo 205 del Código Penal que nos habla de los delitos contra la integridad y formación sexual.
cuando se habla de un embarazo forzado, pueden ocurrir, ¿a qué nosotros llamamos embarazo forzado, doctores? Pues que en el momento de las relaciones sexuales se utilizó la fuerza o la violencia para poder llevar a cabo este embarazo forzado, o colocó a la víctima en condición de indefensión o de inferioridad. Inferioridad, por ejemplo, que entró el grupo que quiere destruir con armas, amenazó a todo el mundo y violó a las mujeres que están integrando este grupo, ¿cierto? En condición de indefensión o de indefensión, pues un grupo convence o le da alguna sustancia a las mujeres, las llevan, las dejan en condición de indefensión, las violan y quedan en condición quedan embarazadas forzosamente, así no quieran, ¿no? Porque cuando se habla de forzosamente es porque no hay consentimiento de la mujer para poder tener relaciones sexuales. Entonces, por eso se llama de ese forzado. De igual manera, aunque creo que nunca se ha dado estas inseminaciones artificiales, ¿no? Se puede dar también si tienen acceso a ello. Tercera, doctora sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. ¿Quién me aclara y me explica este numeral, el tercero? ¿Podría hacer referencia al secuestro? ¿Cómo? Se puede hacer relación con el secuestro cuando someten, por ejemplo, los integrantes de un grupo. Lo que hizo, por ejemplo, la FARC, someter a los militares al secuestro, a mantenerlos cautivos y en condiciones no adecuadas. Claro. O de igual manera evitar o impedir que a ese grupo se les proporcionen alimentos o se le lleven alimentos, cualquier situación que cause un daño, un detrimento en la salud y en la parte física de la persona, también se puede tipificar eso. Siguiente, doctora Natalia, porque vamos a hacer la estructuración. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. O sea, interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces acá es cuando se viene a tipificar lo que es el aborto. Recuerden que yo les hablaba de la sentencia 355 del 2006 que nos indica 3 situaciones de ausencia o de eximente de responsabilidad o de culpabilidad, ¿no? Bien, siguiente. 5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro. Lo que hablaba ahorita la doctora Zulma, ¿no? Secuestran a algunos niños y los llevan a ese grupo y así sucesivamente. Entonces, con ello, pues, más o menos hemos terminado y conocemos el concepto de lo que es el genocidio. Ojo, todos los grupos y cada uno de los tipos penales que les indique me deben explicar concepto para después entrar a la estructuración del tipo penal. Ya dijimos, entonces, que el bien protegido que se vulnera, pues todo lo que nosotros acabamos de decir. Ahora vamos a mirar cuál es el sujeto activo de la conducta punible y yo les indiqué que ahí nosotros sabemos cuando iniciamos la lectura de cada uno de los artículos. Él nos indica el que, ¿cierto? ¿Qué más nos indica ahí? Con el propósito de destruir. Eso. Entonces, el sujeto activo de la conducta punible nos dice que por su naturaleza es indeterminado en razón a que el legislador, cuando tipificó, cuando plasmó, cuando incorporó este tipo penal de genocidio, pues no exige ninguna característica especial respecto de la persona o respecto del autor que comete esta conducta punible o respecto del partícipe, y se puede llevar a cabo esta conducta por una o varias personas. Cuando se lleva a cabo por una persona se denominará autoría. ¿Y qué clase de autoría, doctores, que se me olvidó? ¿Autoría mediata o autoría directa o cuál autoría? Si lo desarrolla él mismo sería una autoría directa.
Una autoría directa si lo desarrolla el mismo. Pero si esta persona contrata a otra y la coacciona para que destruya ese grupo, entonces será una autoría ¿qué? Mediata, Sería profe. una autoridad indirecta Mediata. inmediata. Una autoría mediata. Bien. Y si la llevan a cabo varias personas, pues entonces será una autoría Impropia. y ojo. Ah, bueno, no, depende porque si digamos todos están desplegando distribución. una conducta punible de manera simultánea, en ese caso sí sería una coautoría propia. Propia no, perdón. Depende si es organizado o no. Exactamente. Bueno, eso es lo que tenemos que aplicar acá, doctores. Acá ya en la estructuración de cada uno de los tipos penales. Entonces, les coloco para que leamos un poquito el derecho penal general que nosotros vimos. Bien, entonces el sujeto activo viene a ser un sujeto activo indeterminado. Sujeto activo indeterminado. Dentro del sujeto que cometa la conducta punible también podemos a veces indicar que se puede llevar a cabo mediante un concierto para delinquir de acuerdo al inciso segundo del artículo 340 del Código Penal. Puede existir un concierto para delinquir acá también, ¿no? La destrucción de este grupo. Y poder llevar a cabo asesinatos generalizados del grupo o llevarlos a cabo sistemáticamente ejecutados por estos grupos, etcétera, etcétera. Bien, el sujeto pasivo. Entonces, ¿qué clase de sujeto pasivo es en el genocidio, doctores? Las víctimas. La víctima. ¿Pero qué clase? A ver, nosotros vimos una clasificación de los sujetos tanto activos como pasivos. Eso sería calificado y determinado porque si están reconocidos al grupo. Muy bien. Está reconocido legalmente. Entonces, el sujeto pasivo es de naturaleza determinada o calificada por cuanto se trata de salvaguardar la identidad y existencia del grupo, primero que todo, y segundo, de los miembros del grupo. Entonces, por tener esa calidad especial de estar legalmente constituido, el sujeto pasivo vendría a ser un sujeto pasivo determinado o calificado. Y ojo, no todos los sujetos activos y pasivos vendrán a ser calificados o no calificados. El bien o el objeto jurídico que se vulnera acá. La vida. La vida, la integridad personal, la libertad, la formación sexual, la autonomía personal, la autodeterminación, la integridad del grupo, todo eso. Ese es el bien jurídicamente protegido que se vulnera. Ojo, mire, acá en este penal tenemos que tener en cuenta que todo lo que está tipificado en nuestra norma, desde el artículo 101 hasta el 467, son los bienes jurídicamente que se están protegiendo por nuestra norma constitucional y por nuestra norma legal. Cuando exista un despliegue de una conducta nociva, de una conducta que cause un daño a estos bienes que están siendo protegidos, se tipifica la conducta punible, se tipifica el delito. Mientras no se vulnere o se cause un daño, pues están siendo protegidos por nuestra norma superior y por nuestra norma legal. Hay que tener en cuenta eso. Se causa el daño cuando hay ese despliegue de esa conducta que va a causar ese daño. Ejemplo, resulta que el celular de la doctora Natalia Peña está protegido por ahora y es un patrimonio que es inherente a ella. Pero si en un momento dado yo lo tomo y se lo hurto, pues mire que ya deja esa protección, ya con ese despliegue de la conducta mía, pues entonces estoy causando y se está tipificando ese delito de hurto. Y hay que determinar
si es un hurto simple o si es un hurto calificado o si es un hurto agravado, que eso también tenemos que mirar dentro del hurto, doctores, y dentro de otros tipos penales debemos mirar las circunstancias de agravación punitiva o los agravantes. Todo esto nos toca empezar a mirar en cada uno de los tipos penales. Entonces, el bien jurídicamente protegido, tutelado, como acaban de decir ustedes, es todo ello. El objeto material que se vulnera, entonces, podemos decir que es el mismo grupo nacional, el mismo grupo étnico, el mismo grupo racial, el mismo grupo político, religioso y sus integrantes, si se consideran uno por uno o si la destrucción es total, entonces ese será el objeto material. Recuerden que el objeto material recae sobre la víctima o sobre el objeto sobre el cual se comete la conducta punible. En el ejemplo que les coloqué anteriormente, pues el objeto material recae sobre el celular de la doctora Natalia, ¿cierto? Bien. La conducta. Nosotros hablábamos que la conducta o las maneras o las formas de cometer conductas punibles o de ejecutar conductas punibles es por ¿cuál? ¿Por qué? Por acción y por omisión. Por acción o por omisión, ¿cierto? Entonces, acá la conducta punible de este tipo penal se podrá llevar a cabo por las dos formas de ejecución de la conducta punible, ¿o no? ¿O por solo acción? No por omisión también, profe. Claro, por omisión se le puede causar la muerte a uno o a todos los integrantes del grupo, ¿cierto? Por omisión. Entonces, por el hecho del ejemplo que les coloqué, de no proporcionarles los alimentos, impedir que se les lleve alimentos al grupo, pueden causar la muerte por omisión. Entonces, y está diseñada con ocasionar la muerte, lesionar, embarazar, ¿qué más? Someter, trasladar, impedir nacimientos, toda esta situación. Ahora vamos a mirar la culpabilidad de lo que hablábamos anteriormente. La culpabilidad, hablemos acá, doctores, que perdónenme, la culpabilidad en la gran mayoría, doctores, en la gran mayoría de conductas punibles o en la gran mayoría de conductas va a ser dolosa, ¿cierto? Va a ser dolosa. ¿Y qué es el dolo que se me olvidó, doctores? Es cuando usted es consciente de que está vulnerando un bien jurídicamente tutelado y maquina toda una situación, o sea, como todo ese camino entre crímenes hasta cometer el delito o la conducta punible o desplegar la conducta punible. Bien, está bien, doctora. Entonces la conducta punible es dolosa cuando se cumplen los dos requisitos importantes del dolo, que es el aspecto cognitivo y el aspecto volitivo. Pero el dolo, doctores, ya les digo, pero en sí el dolo es la intención que tiene una persona o varias personas de cometer un delito y utilizando la voluntad lo comete. Ese es más o menos el dolo. Entonces, y se tienen que dar los dos presupuestos, que se tiene, como decía la doctora Natalia, el conocimiento de que la conducta que va a desplegar va a causar un daño y va a ir en contra de la convivencia social y sobre todo va a ir en contra de nuestra norma penal. Él sabe todo eso, doctores, y él, así no sea abogado, así no esté estudiando derecho, sabe que esa conducta va a causar un daño a ese bien que está siendo protegido por nuestra Constitución o por nuestra norma. Sin embargo, lo hace. Yo veo el celular de la doctora Natalia y digo, uy, no, de pronto a la doctora Natalia le hace falta, de pronto es un celular muy costoso,
de pronto tiene que volverlo a comprar y esa plata que tenía disponible para otras cosas tiene que invertirla en eso. De pronto me puede coger la policía, de pronto me van a castigar, no sé cuánta pena tenga, pero de pronto, bueno, sin embargo, conozco todo eso y le hurto el celular, utilizo la voluntad y le hurto el celular. La doctora Natalia hubo un detrimento de su patrimonio económico, ¿cierto? Y va a causar una pena. Entonces, ese viene a ser el dolo, el conocimiento y la voluntad. Artículo 22 del Código Penal, por favor. Artículo número 22 del Código Penal. Doctor, ¿me escucha? El dolo. Sí, sí, dale. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto, no me contestan. Título 3 de la conducta punible. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se dejará librada al azar. Listo, ese es el dolo eventual. Porque el dolo tiene varias clases que nosotros vimos, ¿no? Bien. Vamos a continuar con la estructuración del genocidio. Doctores, yo les indicaba que los delitos de resultado admiten tentativa. Los legisladores nos indican que este es un delito de resultado. Entonces, por lo tanto, admite tentativa. Sin embargo, hay algunos doctrinantes que indican que no es un delito de resultado, ¿cierto? Porque en el evento que no se pueda consumar lo que dice el artículo 101, esa destrucción parcial o total, pues entonces si no se consuma, pues no será un delito de resultado, dicen muchos de los doctrinantes, pero para mí es un delito de resultado, por lo tanto admite tentativa. Por ahora, y ojo, nosotros debemos guiarnos y ceñirnos por lo que dice la ley. La ley dice que es un delito de resultado, entonces admite tentativa. No porque están en conflicto esas dos posiciones, vayamos a decir nosotros que no admite tentativa. Bien, doctores, esa es más o menos la estructuración que debemos llevar a cabo nosotros de cada uno de los tipos penales. Que nos quede claro qué es, que de qué manera se puede cometer la conducta, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y de igual manera mirar la clase de sujeto que comete la conducta punible, la clase de sujeto pasivo, activo, etcétera, etcétera. Bien. Ahora vamos a hablar de la apología del genocidio. Apología del genocidio. Bien. La apología del genocidio hace referencia, doctores, a que la persona o las personas difundan públicamente, haciendo algunas publicaciones, por ejemplo, puede ser en internet o en algún otro medio que sea de conocimiento de las otras personas, difundir públicamente, ojo, esa es la apología del genocidio, difundir públicamente por cualquier medio, por eso les hablo. Puede ser por el internet, recuerden que por el internet ahora es muy fácil hacer publicaciones, buenas o malas, o hacer publicaciones sobre la apología del genocidio. Entonces es hacer publicaciones o difundir mejor, publicaciones por cualquier medio, ya sean ideas, ya sean doctrinas, que motiven o justifiquen las prácticas del genocidio, que alguna otra persona
pueda, mediante estas publicaciones o pueda, mediante estas ideas que las hace públicas, pueda llevar a cabo el genocidio. Entonces, acá mire que es únicamente publicar para que se le cause un daño a estos grupos legalmente constituidos, ¿cierto? Se publica en redes. Por ejemplo, una pancarta que había cuando vino, no sé si ustedes tuvieron conocimiento de una pancarta que estaba, ¿cómo se dice? Que la colocaron en un puente de carros, que esto es una situación de publicar que se cometa un delito o que se lesione a una persona. Entonces acá es publicar por los diferentes medios para que otras personas cometan el genocidio. ¿Quién me lee el artículo 102, por favor? Artículo 102. Apología del genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses de prisión. Listo. Entonces, acá es el que convoque, el que publique ideas para causar un daño o para causar daño a ese grupo legalmente constituido, se estaría tipificando en la apología del genocidio. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado acá? La vida y la integridad física, moral, la autodeterminación y bueno. Bueno, listo. De acuerdo al artículo 102, ¿qué sujeto activo puede cometer la conducta punible? Indeterminado. Indeterminado. El objeto material. Las personas que fueron víctimas. Los grupos de personas contra quienes se dirige ese discurso genocida o esa idea o esa publicación. La conducta. La conducta, recuerden que la conducta siempre recae sobre un verbo rector o varios verbos rectores, no se les olvide ello. La conducta siempre recae sobre un verbo o varios verbos rectores. Entonces necesitamos leer el artículo para mirar si tiene uno, sería un verbo rector simple. Si tiene más de dos verbos rectores, serían verbos rectores compuestos alternativos. Y acá creo que hay un solo verbo rector que es difundir, ¿no? Por cualquier medio, ideas o doctrinas que propicien o promuevan el daño a estos grupos realmente constituidos. La culpabilidad, ¿qué clase de culpabilidad será? Dolosa, ¿cierto? Porque él tiene ya en mente la idea de difundir para que se le cause daño a estos grupos. ¿Qué clase de tipo penal es? De resultado, de mera conducta, ¿qué clase de tipo penal es?
Es un tipo penal de mera conducta por acción. Tipo penal de mera conducta por acción. No se da el resultado porque simplemente están difundiendo una noticia o están difundiendo y haciendo públicamente que se cometa una conducta punible contra una persona. Con ese solo hecho, doctores, se tipifica la conducta y es de mera, ¿de qué? De mera conducta y no de resultado. Entonces, por ser de mera conducta, admite tentativa, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Sí, Usted porque me... finalmente no se materializó. No, profe, no Ojo, admite tentativa. ustedes me contestan así de una vez sin analizar. Si yo hablo que este tipo de delito o este delito es de mera conducta y no de resultado, pues por ser de mera conducta no admite tentativa, ¿vale? Los de resultado sí admiten tentativa. Bien, doctores. Vamos a hablar de uno de los delitos que más se dan en nuestra sociedad colombiana. Cada rato en noticias vemos que se le quitó la vida a un dirigente político, que se le quitó la vida a un dirigente de derechos humanos, que en una riña callejera, que en un bar, que por celos, que por miles de cosas se le quita la vida a las personas. Entonces vamos a hablar de lo que es el homicidio del artículo 103. Bueno, no sé si alcancemos. Acá, doctoras, bueno, vamos a mirar unos 10 minuticos hablando de lo que es el homicidio. Ya es conocido por todos nosotros que el homicidio es quitarle la vida a otra persona. Etimológicamente el término homicidium, o lo letreo, H-O-M-I-C-I-D-I-U-M. Homicidium proviene de los vocablos latinos homo, que quiere decir hombre. Homo quiere decir hombre. Y sidium, recuerde que en el genocidio hablábamos del sidium, que significa matar. En otras palabras, el homicidio es el acto de matar por acción o por omisión a un ser humano. Disculpe, profe, ¿proviene de quién? De los vocablos latinos homo, que significa hombre. Homo con H significa hombre. Y sidium, que significa matar. Y les decía que en otras palabras, el homicidio es el acto de quitarle la vida, es el acto de matar a una persona por acción o por omisión. Permítame. Doctores, porque a veces se me está olvidando esa foto final de ustedes. Eso, que todos estén en pantalla, porque necesito saber que todo el mundo está en clase juicioso. Listo. Bien, nosotros conocemos por noticias, por periódico, por muchos medios que nos dan a conocer, nos comunican, nos notifican de los diferentes homicidios que se presentan en Colombia. Entonces, el homicidio es uno de los delitos de resultado, es uno de los delitos importantísimos que están tipificados y que se protege la vida de las personas.
Es un derecho fundamental la vida de las personas, como ya les había indicado. El homicidio se divide en diferentes tipos penales, ojo, se divide en diferentes tipos penales, lo cual nos permite distinguir, lo cual nos permite darnos cuenta entre un homicidio doloso, un homicidio culposo y un homicidio preterintencional. Si ven que acá estamos aplicando nuestro derecho penal general, y por eso cuando vimos el penal general les dije que tanto el libro primero como el libro segundo y la ley 906 del 2004 están totalmente ligadas, concatenadas, relacionadas, etcétera, etcétera. Porque si acá nos habla del hecho de quitarle la vida, se tipifica en varios tipos penales, por ejemplo, un homicidio doloso, y tenemos que mirar qué es ese homicidio doloso. Un homicidio culposo, cuando ese homicidio se causa por una culpa negligente, por ejemplo. Por eso nosotros siempre hablamos de un homicidio culposo en accidente de tránsito, ¿cierto? O hablamos también de un homicidio preterintencional. Y ese homicidio se puede causar con preterintención. ¿Qué es la preterintención? Que se me olvidó otra vez. Se me olvida cada rato el derecho penal general. ¿Qué es la preterintención? Doctores. ¿El resultado fue más allá de lo que se estaba esperando? Cuando el resultado va más allá de lo que la gente tenía pensado. Ejemplo, en Transmilenio se encuentran dos amigos y uno de ellos quiere asustarlo mediante un empujón. A pesar de que es una conducta punible, él quiere únicamente asustarlo, y resulta que fue tan fuerte el empujón que lo hizo caer de la estación, y al caer se golpeó la cabeza. No hablemos algo tan severo, se golpeó la cabeza y como resultado muere la persona. Entonces mire que acá vamos a mirar también cuando se comete un homicidio, porque estamos hablando del homicidio, cuando se comete ese homicidio por preterintención o homicidio preterintencional. Y se dice que habrá o se causará o se dará, o podemos hablar de homicidio doloso cuando coexistan el conocimiento y la voluntad. Ya habíamos hablado de ello anteriormente, ¿cierto? En la culpabilidad. Entonces, podemos hablar de homicidio doloso cuando se pruebe, cuando se compruebe que existen estos dos presupuestos de conocimiento y de voluntad de suprimirle o quitarle la vida a una persona, sin importar qué clase de dolo se dé, ¿cierto? Sin importar qué clase de dolo se dé. Y acá cuando hablamos de dolo, doctores, vuelve y se me olvida, ¿cuáles son las clases de dolo? Se me volvió a olvidar. Doctor, Creo que es directo y eventual. ¿Cómo? Directo y eventual. ¿Cuáles son las clases? Sí, esas están bien. Y hasta que recurrimos a los apuntes o a Google, doctores, estoy triste. Eventual, doctor. Estoy triste. Porque hasta que vamos a recurrir a los apuntes o a Google, yo les indiqué que Google es el abogado que más conoce de todo y de lo que ustedes le pregunten. Ojo, las clases de dolo, vuelvo a recordarlas: dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. ¿Cierto? Entonces acá cuando vamos a mirar que un homicidio es causado dolosamente, pues y tenemos que determinar, doctores, qué clase de dolo se dio. Y por eso siempre les indico, doctores, en materia penal y en todas las áreas del derecho, cuando ocurra una conducta punible,
debemos nosotros hacer un estudio responsable y a conciencia para mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar y determinar todo esto que les he indicado. Si fue autoría, qué clase de autoría, si fue coautoría, qué clase de coautoría, si se presentó esa conducta punible con dolo, con culpa o con preterintención. Todo ello tenemos que mirar, doctores. Entonces, acá se da con dolo, sin importar qué dolo, cuando se tiene ese conocimiento por el sujeto o los sujetos activos que quieren desplegar esa conducta dañina y conocen y utilizan la voluntad para poder llevar a cabo esta comisión de esta conducta punible. A su vez, el homicidio culposo, ¿se acuerdan de la culpa? ¿Qué es la culpa? Ay, Dios. Es cuando usted determina que esa persona se encuentra responsable de ese acto. Eso me parece que es el artículo 12. La intención de causar un daño. El reproche por haber cometido la conducta punible. Doctores, leamos el artículo 23 del Código Penal y leamos el artículo, el artículo 12. Artículo 23. La culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Ah, miren la culpa. Y recuerdan que a nosotros hablamos de culpa con representación y culpa sin representación. ¿Se acuerdan que hay unos presupuestos que sustentan la culpa? Y todo eso tenemos que mirar en cualquier hecho delictivo. ¿Cuáles son los presupuestos que sustentan la culpa? La negligencia, la impericia y la imprudencia. Muy bien. Entonces tenemos que mirar cuando una conducta punible de homicidio, se cometió mediante una negligencia, por culpa negligente. ¿Cuándo se dio por impericia o cuándo se dio por imprudencia? Vean lo importante que es esto, doctores. Bien, entonces se dice que a su vez el homicidio es culposo si exige la violación del deber objetivo de cuidado en algunas actividades que nosotros realicemos. Por ejemplo, hay una culpa con representación que nos habla de que se puede cometer una conducta punible culposa cuando evitamos o no tenemos esa exigencia al deber objetivo de cuidado en actividades peligrosas. El hecho de conducir un vehículo es una actividad peligrosa. Ese es un arma mediante la cual yo puedo infringir o causar daño al bien jurídicamente protegido de otra persona. ¿Cierto? Entonces, debemos mirar cuándo ese homicidio es culposo y entender esa culpabilidad que se tiene acá. Y el homicidio será preterintencional, doctores, implica dar muerte a un ser humano sin que exista inicialmente por parte o conocimiento por parte del sujeto activo de que ese resultado va a ocurrir. Sin embargo, ese resultado ocurre. ¿Vale? Y ahorita, teniendo en cuenta esto del homicidio, mañana vamos a hablar mucho más del homicidio. Averigüen, me ayudan, me colaboran, qué más se encuentra el homicidio, para después de tener ese conocimiento, doctores, entramos a hacer la estructuración del tipo penal de homicidio. Y hay varias clases de homicidio que tenemos que mirarlas y tenemos que verlas durante esta semana con el otro tipo penal del feminicidio, que se incorporó recientemente ese feminicidio con lo ocurrido por la señora en el Parque Nacional Roselvira Celis. Entonces, cuando hablemos de eso, les doy la ley también está en plataforma para que la leamos, son muy cortas y podamos estructurar y conocer.
por eso les indicaba, doctores, los artículos de cualquier norma, de cualquier código, son muy concretos, aunque explican algo y uno entiende, pero por eso debemos hacer nosotros una implementación leyendo diferentes bibliografías sobre ese tema. Y acá nosotros, por ejemplo, no conocemos qué es el patrimonio cultural sumergido, por ejemplo. Entonces debemos mirar y en todos los tipos penales saber qué es lo que nos indica ese artículo. Los que medio conocemos es porque en la radio, en la televisión, en la prensa nos indican hurto, pero hurto calificado. ¿Pero por qué es calificado? Hurto agravado, ¿por qué es agravado? Tenemos que conocer todo esto y ese es el objetivo fundamental y esencial de esta materia de los delitos en particular. Como son tantos delitos, por eso me corresponde colocarle a cada uno de los grupos por lo menos 10 tipos penales para que los estructuremos de esta manera como los estoy llevando a cabo. Mañana continuamos con el homicidio, las clases de homicidio, doloso, culposo, preterintencional, etcétera, etcétera. Y dentro de eso vamos a involucrar lo que es el feminicidio. Doctores, ¿alguna pregunta, algún aporte? O si no, nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Profe, la verdad, me Gracias, quedo. profe. Señora Natalia. Pues sí, la verdad, a mí sí me quedó la duda cuando su merced explicaba que las clases de tipo penal, de mera conducta y de resultado, ¿cierto? Entonces Sí. su merced explicó y dijo, por ser de mera conducta no admite tentativa, porque su merced especificó la apología del genocidio. Y el ser de resultado sí admite tentativa. ¿Me podría, por favor, ampliar un poquito más esas dos? Es que de mera conducta hace referencia simplemente a la acción que despliega un sujeto sin importar el resultado. Es simplemente por acción. Estas personas en la apología del genocidio simplemente actúan, colocan una publicidad y no les interesa el resultado. Con la sola conducta, con el solo despliegue de esa conducta, se tipifica la apología del genocidio, sin importar el resultado, ¿vale? Entonces eso tiene que ver cuando pasados unos días, sucedió el tema con el abogado que los policías pues atentaron contra su vida. Y entonces la gente empezaba a tuitear y hasta yo cometí el error de publicar como situaciones pasadas. Si ¿Sí? ustedes, claro, si usted publicó algo contra los policías y todo... No, pero sí digamos que el lenguaje era provocador. Mire, si se publica eso, por ejemplo, en ese caso que alguien publique que se le cause daño a los policías, que se les agreda, con ese, aquí es un tipo de mera conducta, porque a usted no le interesa el resultado. Usted publicó, pero con el solo hecho de publicar está incitando a las demás gente para que cometa esa conducta punible. Eso es de mera conducta, no importa el resultado. Usted publicó, doctora, y si se dan cuenta que usted publicó y se le causa daño o no a la gente, queda de mera conducta, ¿vale? Sí, señor. Y Bueno. el tercer resultado sí admite tentativa. Claro. Los de resultados se admiten tentativa. Doctores, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Lean mucho sobre el homicidio para que me ayuden a la explicación, todo eso. Entonces hablamos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Ay, yo tengo que parar la grabación.